¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos al Espacio en Portada. Como todos los días, un ratito para comentar la actualidad. Esto toca jueves, es día 6 y están con nosotros ya nuestros invitados. Por lo tanto, les saludamos, leemos los titulares y entramos en materia. Tengo el honor y el placer de saludar a Emilio González. Milucho, ¿qué tal estás? Encantado de saludar también a José Ramón. ¿Cómo estás? Hola, buena tarde. Encantado. Y aquí está María Rodríguez de Teriño. ¿Cómo estás, María? Hola, buenas, Antonio. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares del periódico. El primero de ellos hace referencia pues, a la vista oral, al juicio que se está viviendo en Santiago de Compostela por el accidente del Albia. Incorpora la foto y el principal de los asuntos el periódico. Comenzamos por el titular. La tensión y el dolor de las víctimas marcan el inicio del juicio del Albia. En el subtítulo, la jueza, que se mostró expeditiva, admitió un polémico vídeo de Adif y se mantuvo firme para que la vista fuese retransmitida. El exdirector de seguridad de Adif, increpado a la salida. Acompaña, como decimos, a este titular la fotografía de la sala en la que se está celebrando ese juicio. En el pie de foto, la sala de vistas con los abogados, la jueza a la derecha y los acusados Cortavitarte y Garzón arriba a la derecha en segunda y tercera fila. También tenemos otros temas que ya les citamos en la primera del periódico. Por ejemplo, el incremento de sueldos de los funcionarios y de pensiones llega casi al 40% de la población ourensana. Es la provincia española con más beneficiados. Dos apuntes en el apartado Más Noticias. En primer lugar, los sindicatos del siderometal rechazan la subida del 13% en 3 años y agitan el paro. Y también el Banco de España contradice las cifras de los presupuestos del gobierno Sánchez. En lo alto de la portada, un gesto de honradez, dice el periódico, para calificar la actitud de Halloween, el vecino de Berín que halló una cartera con 370 euros y la devolvió. En deportes, triunfo ante el Zamora por 2-1. Un rival canario, último obstáculo del Arenteiro para jugar la Copa del Rey. Son los asuntos de este jueves, día 6 de octubre del 2022. Esa es la portada y a partir de ahora los comentarios. Comenzamos por... Voy a pedir a los comentaristas de hoy, a nuestros invitados, que den su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Santiago con el juicio del Albia. Sí tenemos que decirle de todos modos y en relación a ese asunto que ha quedado momentáneamente suspendida la vista oral hasta el próximo día 13 por indisposición del señor Cortavitarte, que es uno de los acusados. El otro es el señor Garzón, el maquinista del Albia, del tren accidentado. Por lo tanto, se ha suspendido la vista oral y se aplaza hasta el próximo día 13. Eso sí, esta mañana pudimos observar cómo el maquinista, el señor Garzón, respondía a las preguntas, pero solo de su abogado defensor. No respondió al resto de los abogados con derecho, digamos, que a interrogatorio del principal de los acusados. Bueno, no sé cómo están viviendo y qué sensaciones le transmite, hasta incluso en lo humano. Ayer se vivieron situaciones también de tensión en la parte exterior de la Ciudad de la Cultura, donde se está celebrando pues, ese juicio con pues, personas familiares de las víctimas que increparon pues, a los acusados, fundamentalmente al señor Cortavitarte, al directivo de Adif, que está siendo enjuiciado. ¿Cómo lo está siguiendo, Milucho? A ver, este es el típico suceso que cuando ocurre todo el mundo sabemos dónde estábamos en aquel momento y cuando nos comunicaron aquello. O sea que yo creo que lo veo como una entidad suficiente. Y después, yo la percepción que tengo es que un hijo podía haber sido un hijo nuestro, podía haber sido un familiar, un compañero de trabajo, que por circunstancias, pues el día 24 de julio fue a Santiago o se iba de vuelta de trabajo, iba a las fiestas a Santiago y que hubo un accidente gravísimo. Y que después la percepción que tenemos los ciudadanos es que, bueno, ocurre un accidente y a mí la percepción que tengo, que hay 2 personas sentadas en el banquillo, pero a mí la percepción que yo tengo, sin tener muchos datos,
es que me parece que están todos los que son, pero no son todos los que están. Es decir, que habría más personas responsables que tendrían que rendir cuentas ante el juez. Sí, y después yo también la percepción que tengo, y claro, me tengo que poner del lado de las víctimas, me pongo del lado de las víctimas, del lado de los familiares, me parece que no han sido tratados por parte de políticos, de técnicos, de lo que sea, no han sido tratados como desde mi punto de vista, sin tener tampoco muchos datos, que no fueron tratados como debían. Es más, pienso que estamos, cuando pasa una cosa de estas, uno tiene una sensación de oscurantismo, de que se tapan cosas que no se debían haber tapado. No sé, a mí el único sentimiento que tengo, me recuerdo mucho de las víctimas, aparte de los que murieron, de los que tienen muchas secuelas desde aquel accidente. Moncho. Sí, bueno, comparto co que dice Milucho. Evidentemente é un accidente que causa moito dolor, tanto dolor nos propios familiares das víctimas, como entendo que tamén eu quero supoñer e quero creer que tamén lle supón dor, pois digamos que os propios encausados no propio xuicio. Entendo que o maquinista está pasando por un momento que eu non quería pasar por él, evidentemente. Bueno, evidentemente que habrá xente que podía estar responsabilizada ou se podía responsabilizar do que pode suceder ali e pois non está, o que dicía Milucho, que igual non están todos os que teñan que estar. Bueno, que confiar na xusticia sempre que hai un tema destes, un accidente desta magnitude. Podemos acordarnos do accidente de avión cando foi nas islas, e bueno, sempre se produce un revuelo moi grande cando é o xuicio, pero despois vaise quedando prácticamente, solamente se queda prácticamente en indemnizacións. Espero que a xueza en este momento teña a valentía e a cordura suficiente para leválo ben. Eu, como sempre, confío na xusticia deste país. María, ¿cómo estás viviendo tú? Pues realmente con tristeza, ¿no? Poniéndose lo que decía Milucho en la situación de los familiares que han perdido hijos, que han perdido hermanos y a las víctimas que gracias que sobrevivieron, ¿no? Pero lo triste es que después de 10 años, porque han pasado muchos años después de esta tragedia, todavía no tengamos realmente culpables y responsables de esta tragedia, ¿no? Que hay dos personas, pero realmente, dice Milucho, creo que aquí hay políticos, hay administraciones que tenían que ser responsables de toda esta tragedia. Creo que se ha puesto el punto de mira en el maquinista, que no digo que no tendrá responsabilidades, ¿no? Esperemos que ahora este juicio, aunque sea después de tantos años, pues realmente sirva para que esas responsabilidades caigan y los culpables pues de alguna manera paguen, ¿no? Para que esos familiares, por lo menos, aunque no le devuelvan a sus familiares, pues puedan cerrar una parte y esa etapa de dolor, ¿no? 9 años efectivamente son muchos años. De todos modos, esta es una vista oral muy compleja. Es decir, cientos de folios, es decir, una investigación que en ese sentido es muy compleja, lo cual no mitiga el dolor de las familias, que yo creo que ningún día de su vida en estos últimos 9 años han podido olvidar la situación. Lo que pasa es que yo también, como decía Milucho, ahí los familiares son los que en estos momentos están cargando con una tensión emocional muy fuerte, porque claro, ahora vuelven a reabrir heridas, es decir, algunos tendrán que hablar como testigos o se van a tener que enterar de una cosa o de otra y van a reabrir heridas que no estaban del todo cerradas, pero que, bueno, que son situaciones muy complejas. Bueno, a ver en lo que queda. Vamos a otro asunto. Los presupuestos del Estado del año que viene contienen importantes subidas, por lo menos un 8,5% para los pensionistas. Moncho Fernández Morgade no es pensionista, pero ya lo sorprendí antes echando cálculos para cuando le toque jubilarse, si qué de lo mío, ¿o qué, Moncho? Bueno, a ver, en principio aún tengo años por delante. Aún te quedan años.
Pero bueno, oye, y lo que es hasta la jubilación. Y lo que es importante, el 40%, fíjate tú la estructura productiva de nuestra provincia, que entre funcionarios y pensionistas, el 40% de la población vive de prestaciones públicas. ¿Cómo lo ves, Moncho? Bueno, los pensionistas han cotizado y los funcionarios trabajan. Sí, claro. A ver. Entonces, bueno, no viven de las prestaciones públicas. Sí. Viven, unos viven de su trabajo y otros viven de, de lo que trabajaron. De lo que han trabajado. No, pero la prestación no significa un subsidio, no es beneficencia. La prestación no es beneficencia, es un recurso público que se le entrega a una persona. No lo cojas por el sentido de la beneficencia. No, yo no digo que los funcionarios yo lo que trabajen. digo es que de la misma forma que los que trabajamos en una empresa privada tenemos un salario, los que trabajan en la empresa pública tienen otro salario. Pero yo no dije lo contrario y digo que, cuando se equipara salario a prestación se puede confundir términos. Bueno. Simplemente. Venga, ¿tu opinión? Mi opinión, bueno, evidentemente la provincia de Ourense sabemos desde siempre que es una provincia pobre, ¿no? Es una provincia de las más pobres de España, donde está envejecida, hay muchísimo pensionista y también muchísimo funcionario porque la mayor parte de ellos tuvieron que salir de Ourense para poder trabajar aprobando oposiciones, ¿no? Y se fueron por otras provincias, después fueron retornando gracias a sus esfuerzos y bueno, y que están aquí. Entonces, no cabe duda que la provincia de Ourense es una provincia que vive mucho del presupuesto del Estado y se está demostrando con este titular, que llega casi al 40% de la población. Por lo tanto, que estos presupuestos, a mi modo de ver sociales, aunque algunos le digan que de sociales no tienen nada, que lleguen al 40% de una provincia que necesita mucho una inyección de dinero y que sean los más beneficiados, pues me parece importante para esta provincia. Muy bien, María. Bueno, realmente la provincia está envejecida, eso ya lo sabemos de hace mucho tiempo, pero realmente la subida a mí me causa un poco de insuficiencia, ¿no? Porque hace unos días los políticos han subido un 3% directamente de un día para otro y a los funcionarios les suben un 8%, pero en 3 años. Cuando el sueldo de un funcionario no es lo mismo que el sueldo de un político, ¿no? Entonces lo veo totalmente insuficiente en estos momentos, en la situación que está en España, ¿no? Que hay muchos pensionistas que por desgracia no llegan a fin de mes, hay mucha gente que no llega a fin de mes y que los políticos en estos momentos se suban un 3% directamente, cuando el sueldo de los políticos es muchísimo más elevado que el sueldo de un funcionario, a lo mejor que está de 1.500 euros, ¿no? Entonces, pues realmente lo veo insuficiente en estos momentos. Bueno, ¿no? El sueldo de los políticos se sube por la ley también de presupuestos generales y aumentaron un 3%, ellos aprobaron un 3,5% de aumento en las Cortes Generales, pero están regidos por los presupuestos generales, es decir, que al final van a tener la misma subida que va a tener un funcionario. El funcionario también lo aumenta un 3,5%. Claro, por supuesto, pero el sueldo de Porque se rigen por la misma ley. El sueldo de un funcionario no es lo mismo, ni supone lo mismo que el sueldo de un político cuando es un 3%, ¿no? Cuando es exactamente lo mismo la subida, ¿no? Y cuando a lo mejor la clase media está pagando impuestos y no llega a fin de mes por pagar esos impuestos tan elevados y ellos que se suban en estos momentos un 3%, ¿no? Bueno, enseguida Emilio González, permítanos un pequeño alto para la publicidad y enseguida pues retomamos este y otros asuntos aquí en Portada. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte, nos acompaña hoy Emilio González, José Ramón Fernández Morgade y también María Rodríguez Utiriño. Antes de la pausa opinaban tanto Moncho como María en torno a los presupuestos generales del Estado que contienen importantes subidas, por ejemplo, en la nómina de las pensiones y también en la nómina de los trabajadores de la función pública y, bueno, en esa línea
se expresaban ambos. Hoy el periódico recuerda que entre funcionarios y pensionistas el 40% de la población ourensana se va a ver beneficiada de una o de otra manera con esos incrementos retributivos. Y pido opinión también ahora a Emilio González. A mí me gustaría este tema llevarlo a la parte económica de nuestra provincia, a la parte empresarial. Yo recuerdo hace unos años, yo era presidente del Centro Comercial Abierto, y recuerdo que le habían quitado la paga extra a los funcionarios. 2011 o 12. Y yo recuerdo que los comerciantes salimos porque sabíamos perfectamente que el quitarle la paga extra a los funcionarios suponía prácticamente que los comerciantes perdíamos las navidades comercialmente. Con lo cual quiero decir que a mí me parece que los funcionarios pues se le debe subir el sueldo como se le sube exactamente a todo el mundo. A mí me parece que estos últimos años fueron los grandes sacrificados, y me parece que hay tres cosas que nunca se deben variar en este país en cuestión de presupuestos, que es para mí la educación, es la sanidad y los pensionistas. Para mí son tres patas fundamentales de este país. Y comparto totalmente, como no podía ser menos, lo que dice María, que los grandes sacrificados sean los funcionarios, sean la clase media, y que a lo mejor quien tiene que hacer un esfuerzo, y puedo estar de acuerdo con lo que dice José Ramón, que va a los presupuestos generales del Estado, pero a lo mejor en las circunstancias que estamos viviendo hoy, pues a lo mejor la clase política, con esos fabulosos sueldos que cobran, pues a lo mejor podían dar ejemplo. Hay siempre la dialéctica entre... Sí, yo sé que es una falsa demagogia, no. Que se le puede llamar demagogia a esto, pero sí que es verdad que los ciudadanos percibimos algo, yo no sé si decir despilfarro o decir que está demasiado inflado el tema político, y yo les pediría un pelín de esfuerzo, por lo menos una imagen de cara al ciudadano. Es que nos están pidiendo a los ciudadanos que hagamos esfuerzos, y creo que la clase media, que es la que mantiene este país prácticamente, está haciendo esfuerzos en pagar unos impuestos elevadísimos. Y la clase política tiene unos sueldos enormes, y que en estos justos momentos que está pasando esta situación en España se suba un 3%. O sea, en este caso los funcionarios creo que es insuficiente, porque ellos se suben un 3% inmediato y a los funcionarios les suben en 3 años. No es que sea ahora. Fueron los últimos 5 años los grandes sacrificados, que prácticamente no les subió casi nada. Que parece que se da a entender que los políticos no pagan impuestos. Y los políticos pagan igual impuesto que los trabajadores que cobran el mismo salario. Bueno, entonces, si hablamos de que la clase José Ramón, sobre eso está pagando algo que decir, muchos impuestos, entiendo que también se dice que los políticos están pagando muchos impuestos. Yo no sé. Solo faltaría que no pagaran. Y yo creo que a lo mejor debías hablar no solamente de esas dietas, de esas famosas dietas la que está están libres de impuestos. Estará toda la gente que esté en un salario similar, pagarán todos los mismos impuestos, como es lógico que pase. Pero a veces no se puede hacer demagogia con estas cosas. Sí, bueno, pero tú sabes que existen una serie de prebendas, ese tipo de dietas que están libres de impuestos y todas. A mí no me puedes comparar, José Ramón, no sé si el sueldo que gana un funcionario, el sueldo que gana un asalariado medio, la clase media, con lo que gana un político. En una situación como la que estamos o como la que prevemos que vamos a estar, simplemente decimos que no siempre hagan el mismo esfuerzo, lo mismo. Es lo único que decimos. Y parece que aquí siempre somos los mismos los que hacemos siempre el esfuerzo. Pero cuando se habla de pedir esfuerzos, no sé por qué siempre se ataca a la clase política. Cuando realmente este gobierno está diciendo que las grandes fortunas y los que ganan dinero en este país son los que realmente tienen que hacer esfuerzos.
Hombre, y sin embargo ahí nos mantenemos yo te voy a decir una cosa, José Ramón. Un poco ahí. Si estamos hablando de funcionarios y lo pasamos y mezclamos el debate con las grandes fortunas, hombre, yo no creo que sea... No, estábamos hablando de funcionarios. No creo que no tengan nada que ver los funcionarios con las grandes fortunas. Estamos hablando Cuando las grandes fortunas tienen la posibilidad de bien de pagarlos aquí, irse a Andorra, siempre van a buscar lo mismo. Como de la misma forma no se puede comparar entonces funcionarios y políticos. No, Por la misma razón. Por cambiar de asunto, María y yo que nos hemos quedado callados, nosotros los de las grandes fortunas ahí no tenemos nada que decir. Nada, pagar impuestos o irnos, que a lo mejor es lo que va a pasar. ¿Irnos a dónde? A otro sitio donde paguemos menos impuestos. No, eso ya es más difícil. Eso ya es más difícil y tampoco sería muy solidario, las cosas como son. Vamos a plantear un asunto, aprovechando que Emilio González está aquí, es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, siquiera sucintamente que nos explique qué problema está ahora o qué nuevo problema está habiendo en relación a la Plaza de Abastos. Hoy en el periódico los placeros, hartos de continuos líos de las obras, insisten en que el proyecto ha cambiado y no está en condiciones dignas. Todo esto viene después de que haya dos informes aparentemente cruzados en el Concello de Ourense, por una parte la asesoría jurídica y por otra parte la intervención, diciendo que no se ajusta al proyecto y todas esas cosas. Pero independientemente de la cuestión técnica, en la que yo me considero negado, no sé qué cuestiones técnicas se dirimen ahí, pero sí por lo menos desde el punto de vista de la visibilidad pública y del conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, pido a Milucho que haga siquiera un pequeño resumen y después escuchamos también las opiniones de María y de Moncho. No, pues la visibilidad es que en cualquier tema que afecte a la Plaza de Abastos siempre va a haber polémica, siempre hay polémica. Y los comerciantes, con la que está cayendo, nos tenemos que dedicar a trabajar. Y estamos hartos de que siempre sea la plaza de por medio, con la plaza de por medio se armen trifulcas. Nosotros los comerciantes lo único que pedimos es que queremos irnos para nuestro sitio y en unas condiciones dignas. Sí que decimos, y lo vimos, y lo explico y se explica hoy claramente en el periódico, que se han cambiado sustancialmente, se ha cambiado sustancialmente el proyecto. El proyecto solucionaba problemas, solucionaba la carga y descarga, solucionaba las basuras y ahora vimos que el problema no se soluciona. Surge un conflicto entre distintos funcionarios, nosotros le preguntamos a nuestro asesor jurídico y a nuestro asesor urbanístico, nos indica que claramente el interventor tiene toda la razón, así lo manifestamos, pero lo único que decimos los placeros es que se deje ya de utilizar la plaza, que nosotros lo que vamos es allí a trabajar, que queremos con la que está cayendo, con la rentabilidad que hay, con los productos que hay, que por favor se dejen ya de utilizar la plaza para debates políticos y simplemente decimos, lo que está claro es que se ha cambiado sustancialmente el proyecto, se ha cambiado sustancialmente. Bueno, nos encontramos lo que nos encontramos, solucionémoslo, sentémonos, solucionemos y punto, y dejemos de utilizar la plaza para debates estériles. Acabemos con el problema. María. Bueno, realmente a quien tienen que oír es a los comerciantes, ¿no? Porque los que estuvieron allí serán los que realmente saben lo que necesitan y llevamos con esto, pues llevamos oyendo años y al final veo que sigue exactamente lo mismo, ¿no? Que el Concello, por lo visto, no hace caso a los comerciantes, que realmente son los que saben las necesidades y lo que necesitan, ¿no? Entonces creo que sentarse, hablar y solucionar el problema de una vez por todas, ¿no? Y que hagan es caso. que pasa que se ha cambiado sustancialmente el problema, se ha cambiado sustancialmente el proyecto, pero muy sustancialmente el proyecto. Y yo creo que cuando se cambia sustancialmente un proyecto, lo normal es preguntarle al dueño, al propietario, si se puede cambiar sustancialmente y cómo se hacemos. Y yo creo que el propietario de la Plaza de Abastos es el Concello, no es otro que el Concello, y tiene los órganos suficientes. Puede tener un pleno, puede tener una junta de gobierno, incluso una comisión, cual sea, para dar indicaciones. Allí se cambió y ahora de esas aguas vienen estos lodos. Y
al final siempre la plaza de por medio y siempre los placeros de por medio, cuando los placeros lo único que queremos es trabajar y que nos dejen en paz. Bueno, el tema de la plaza nació mal y por lo que veo lleva pinta de acabar mal, ¿no? O sea, ahí se han perdido, por desidia, se han perdido subvenciones importantes. Nunca a este gobierno municipal le gustó la plaza. Es más, sabemos por declaraciones hechas en su día que por él no se realizaba esta obra. Y cuando una persona o un gobierno municipal no tiene empeño por una obra, pues es evidente que no la va a cuidar, ni la va a tratar, ni la va a mimar. La dejaron irse porque no les quedaba otro remedio, porque había una presión de los placeros importante, porque había una presión política importante, pero en realidad nunca le gustó el proyecto. Eso con la particularidad que siguen diciendo, aún a día de hoy, que a los placeros no les interesa salir de la Alameda. Que bueno, ahí está Milucho, que puede decir si es verdad o no, pero es lo que están llevando a la opinión pública, que la culpa de todo la tienen los placeros en poner inconvenientes en todo, porque en realidad no quieren salir de allí. Ese es el argumento del gobierno municipal. ¿Cómo va a acabar? Pues no lo sé porque en realidad hace poco pedimos permiso al gobierno municipal para ir a ver la plaza porque nos acompañaban unas jornadas gente de urbanismo de Santiago y de Coruña y queríamos enseñarle para que opinara y no nos dejaron ir a ver la plaza, nos negaron el permiso. Entonces, bueno... ¿Y qué razones esgrimieron? Si se pueden saber, vaya. Pues no sé, las razones no lo sé que no pudieron, no nos dieron permiso para ir a verlo. No sé si era porque era fuera de horario, no lo sé. O por seguridad, por motivo de seguridad. No puedo decir por qué. La razón es que no nos permitieron ver la plaza. Sí, tiene toda la razón José Ramón, que el discurso, los vídeos de noche, esos que se hacen a escondidas de noche para salir en una televisión para decir que los placeros no nos queremos ir, que ganamos mucho dinero en la Alameda, etcétera, etcétera, es la excusa y mañana en el Pleno se va a decir lo mismo, o sea, se va a decir lo mismo, que somos los placeros los que no nos queremos ir. Los placeros estamos deseando irnos, los que queremos irnos es en condiciones dignas. Yo lo he dicho aquí 1000 veces, yo creo que una condición digna es si hacemos una plaza nueva, cuando fuimos a verlos nos dijeron que hubo problemas estructurales y que la basura, bueno, pues que la pusiéramos por allí. Dijimos, ¿y por dónde se baja? Por el mismo sitio que suben las mercancías. La carga y descarga, pues en el año 2022 resulta que nos encontramos que la carga y descarga hubo también problemas estructurales y la carga y descarga se sube en un montacargas hasta un entresuelo, se sale de ese montacargas, se anda 30 metros y se sube otro montacargas. Eso es la solución, María, que tiene una empresa, esa es la solución que se le da a las cargas y descargas. No nos están olvidando del Rianxo, se están olvidando de la integración del parking. Hoy en el año 2022 es imposible hacer un centro comercial como es una plaza de abastos sin una integración del parking. Pero vamos, somos los placeros los que siempre ponemos problemas. Eso sí, yo del único que percibo problemas y de los únicos que dice que somos los placeros los que no nos queremos ir es del gobierno que está, porque del resto de los ciudadanos y de los clientes de la plaza de abastos lo único que veo es apoyo incondicional hacia la plaza y a que vayamos en unas condiciones dignas, que es lo único que pedimos y sobre todo que nos dejen en paz, que sus trifulcas las suelvan, pero que no esté siempre en la plaza, trifulcas de la plaza siempre en los periódicos y siempre la plaza. Hombre, que busquen otra trifulca en otro lado, yo que sé, pues las ratas, el Parque de San Lázaro, yo que sé, otra cosa. Bueno, último asunto y así ya muy breve, pido opinión también sobre la huelga del metal. La verdad es que la falta de acuerdo, vivimos ya la segunda jornada de paro indefinido por parte de los trabajadores de este sector. Las desavenencias son fundamentalmente en materia de sueldos, antes que estábamos hablando aquí. Dice el periódico que los sindicatos del Siderometal rechazan la subida del 13% en 3 años y agitan el paro. La verdad es que ayer hubo pronunciamientos bastante duros por parte de los colectivos empresariales denunciando pues, coacciones e incluso violencia
en las empresas o al lado o a las puertas de las empresas. Moncho, ¿crees que esto va todavía para largo? ¿Crees que al final, y como suele ser costumbre, llegará un momento en el que estén las fuerzas tan exhaustas que se sentarán a la mesa? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que sentados a la mesa ya están. Otra cosa es que no lleguen a acuerdos. Yo creo que, como toda huelga, siempre se va a llegar a una solución. Unos cederán, otros también cederán y al final habrá un buen acuerdo. Siempre que se hizo una huelga, sobre todo en esta provincia, tanto a nivel de construcción como a nivel metal, como tal, siempre se salía pues, parte del sector empresarial, digo parte, no todo del sector empresarial, a decir que se había actuado con violencia en algunos casos. Yo lo que ahora pasé por delante de uno de los piquetes que estaba por ahí y los vi tranquilos, evidentemente, como bueno, tiene que ser, por otra parte. ¿Perdón? ¿Dijiste? Digo que como tiene que ser por otra parte. Gracias. María. Bueno, yo creo que en toda huelga, yo digo que la huelga hay que hacerla, tienen que llegar a un acuerdo, pero la violencia nunca debe llegar en una huelga, tanto para un lado como para otro. Creo que la violencia no soluciona nada en este caso con la huelga, ¿no? Vale. ¿Lucho? Yo comparto lo que dice María. La huelga es un derecho totalmente constitucional. Lo que pasa es que yo creo que las huelgas, la violencia, pues no debe ser. Y cuando hablo de violencia, hablo también de la parte tanto de la parte empresarial como de la parte trabajadora, porque cargamos mucho las tintas con la parte trabajadora y muchas veces también hay algunos empresarios que adoptan en principio unas posturas. Y a mí me parece que la única fórmula de solucionar estos problemas es sentándose en una mesa 1 hora, 2 horas, 20 horas, 40 horas, 50 horas, las que hagan falta y quitar los problemas adelante. Porque yo creo que tampoco hoy están los tiempos para estar mucho tiempo parados. Muy bien, bueno, pues lo dejamos ahí. Milucho, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Moncho Fernández Morgade, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hemos conseguido una tertulia más, evitar que Milucho y José Ramón discutan sobre fútbol. No discutimos. Bueno, intercambien puntos de vista sobre el fútbol. Lo han hecho antes de que comenzase el programa y lo pueden hacer ahora si quieren cuando el programa concluya. Gracias en todo caso, Moncho, hasta la próxima. Gracias. María, un placer, cuídate mucho, gracias, hasta la próxima. Antonio. Y a todos ustedes también muchas gracias por habernos hecho compañía también hoy. Mañana volvemos a comentar un poquito la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.